Hola, hola, somos Carlos y Lili. y hoy te contamos cómo atravesamos el mundo para bailarnos un tango. Estamos en las puertas del Belgrado Summer Tango Maratón de esta hermosísima ciudad de Belgrado, evento que se lleva a cabo cada año finalizando la temporada de verano. La edición de este año está programada del 29 al 31 de agosto y se realiza en el Dorcho Plaza en pleno corazón de Belgrado. Este lugar está muy cerca de la Plaza de la República, de la Fortaleza Calek Megdán, del circuito histórico y circuito cultural de esta hermosísima y bella ciudad. Es organizado por Tango Natural, uno de los colectivos más importantes de tango en Europa, quienes convocan a bailarines de todos los países. Vienen bailarines de América, África, Asia, Oceanía y por supuesto quienes más visitan este espacio son los bailarines de tango de toda Europa. Así que si estás programando tus próximas vacaciones en Europa y eres un amante del tango, este festival es para ti. Así que quédate que Te contamos cómo. El maratón no es un evento tradicional de tango, no hay grandes exhibiciones, no hay clases, no hay competencias, simplemente los milongueros del mundo nos reunimos a bailar al sonido de una buena tanda. ¿Qué podemos decir del desarrollo del evento? Bueno, son 3 días, como ya habíamos mencionado, para los días 2 y 3 se realizan 2 jornadas, que normalmente van Desde la 1 de la tarde, o sea, de las 13 horas hasta las 18 horas, 6 de la tarde más o menos, y después volvemos de 8, es la segunda jornada, hasta la 1, y ayer, por ejemplo, dependiendo del día del maratón, se hace una after party, que normalmente pues tiene un costo adicional, que es en taquilla, obviamente es un costo menor al que pagamos para asisir al evento. Pero es tanta la energía que las personas vienen esas dos, o sea, serían 3 jornadas de baile, más o menos de 5 horas, Sí. 6 horas cada una, entre 4 y 5 horas cada una, pero la gente se queda, es impresionante. Y algo importante es que la capacidad está limitada a unas 170 personas con una inscripción previa obligatoria, esto para evitar que la pista esté saturada, mantiene una buena circulación, muy ordenada, facilita que las tandas sean fluidas y bueno, se cuida el balance de los roles, que haya tantos líderes como tantos seguidores. Eso es muy importante, en la inscripción te lo preguntan, cuánto tiempo llevas bailando, cuál es el rol que tú ejerces en el baile, y es muy importante porque efectivamente eso garantiza que tú tengas muy buenas tandas, que el nivel en la pista se mantenga. La filosofía del evento es muy sencilla, bailar mucho y descansar bien, y por eso estas milongas terminan relativamente temprano para poder garantizar que podamos recuperar sueño y seguir bailando. El Summer Tango Maratón tiene un carácter realmente internacional, como ya les habíamos dicho, aquí confluyen bailarines de todos los países y refleja una diversidad global de la comunidad tanguera que realmente creíamos que se veía únicamente en Buenos Aires, pero no es así. Todos los participantes son vecinos de los Balcanes, pero también podemos encontrar bailarines de toda América que aprovechan el viaje no solamente para conocer Belgrado, sino para poder compartir esta experiencia de bailar con personas de todos los países, en el que simplemente el idioma no es un impedimento para poder comunicarse. Como ustedes saben, el baile existe, te puedas comunicar, puedas hablar o no lo puedas hablar. En cuanto a lo musical, los DJs son internacionales y predomina principalmente las tandas de tango tradicional de la Edad de Oro. En ocasiones hay algunos toques alternativos como para darle variedad a cada una de las tandas, pero de acuerdo a lo que dice la organización es que el sonido
y las tandas son sagradas y por eso lo planifican como una montaña rusa musical que puede mantener la energía todo el fin de semana. Bueno, hablemos de la música. Como tangueros, sabemos que la música es el corazón de un buen evento de tango, de una milonga deliciosa. La música es fundamental. Y los organizadores del Belgrado Summer Tango Festival Maratón saben que esto no lo pueden descuidar y no lo dejan al azar. Sí, por eso ellos traen invitados de gran parte de Europa, digamos los DJs más reconocidos, que están acá con diferentes estilos musicales, conocedores obviamente de todo el género, estudiosos de las diferentes épocas del tango, y eso hace que el festival sea pues muy dinámico, ¿sí? La pista tenga mucha energía. Para esta edición se contaron con DJs de Alemania, de Belgrado, en cabeza pues de la anfitriona Sonja Sivanovich, y nada, digamos que eso lo sentimos, toda la energía siempre estuvo arriba, las tandas estuvieron muy bien seleccionadas. La modalidad, bueno, tenemos algo que es el pase completo, que incluyen todas las milongas regulares del fin de semana. No incluyen comidas, no se incluyen bebidas, pero sí hay cortesía de agua, hay galletitas, hay frutas en la mesa, todo con el fin de que los bailarines estén con la energía arriba para disfrutarse todo el evento. Precios de inscripción están en 95 € el pase general, y este pase te habilita más de 25 horas efectivas de baile completos. El último día suele realizarse un after party abierto a toda la comunidad local. Tiene un costo de 450 dinares serbios, aproximadamente 4 € por persona, y se paga en la entrada del evento. Devolviéndonos un poco en el tiempo, este evento nace en 2021 pues como uno de los grandes eventos de la reactivación de pospandemia en Belgrado, y fue el primer evento internacional del equipo que realiza estas maratones y estos eventos de tango internacional. Lo lanzaron en verano porque había como un vacío en el calendario tanguero de la ciudad. Belgrado en sí ya cuenta con bastantes festivales. El más grande es el Belgrado Tango Encuentro. La sede para este evento desde el 2021 es el Dorsal Place. Es un espacio cultural, multifuncional, con una estética industrial, artística bien particular, que se ubica acá en el corazón de la ciudad de Belgrado. Está a unos 15 minutos más o menos a pie de la Plaza de la República, y también está muy cerca de la fortaleza Khaled Mekdán. La organización tiene un lema muy particular, que es que no hay lugar como el hogar, para subrayar el carácter bien acogedor que tiene este lugar para la comunidad milonguera de Europa y del mundo. Este evento es como una parada destacada del circuito europeo de maratones. No es el más masivo, pero sí tiene o ofrece una experiencia muy fraternal. Tiene un aforo muy cuidado, una mezcla cosmopolita de asistentes, y tiene una atmósfera muy cálida que facilita el intercambio cultural en la pista. Bueno, muchas de las personas que vienen a esta maratón pues son maratonistas, por decirlo de alguna forma, habituales, que están en estos eventos, en este evento y en todos los que se hacen en la península de los Balcanes, Grecia, Montenegro, sí, todos estos países, pues hay una movida de tango bien interesante que pues realmente nosotros no conocemos del todo. El tango sí que está en todo el mundo. Esta maratón se ha caracterizado principalmente porque existe una camaradería, una hospitalidad entre todos sus participantes. Hemos visto que como no existe como tal una competencia ni exhibiciones, entonces se da el placer de bailar socialmente con todas las personas que vienen al evento, y eso permite que la experiencia sea un poco, que sea demasiado familiar, como muy cercana entre todas las personas que vienen al Belgrado Summer Tango. Y me sorprende mucho la disciplina de las personas con el horario del evento, o sea, llegan a la hora que está programado,
bailan, todo el mundo baila de una manera incansable, por decirlo así. La pista es enorme, es una pista grandísima donde se puede bailar muy bien y todas las personas vienen, bailan constantemente, ¿no? Lo que vemos, todos bailan. Es muy chévere la interacción que se da por el tema del idioma. Como pues todas las personas tienen diferentes idiomas, sabemos que el inglés es la lengua en común, pero pues todo el mundo está como al acecho de su pareja, o sea, las mujeres y los hombres de la misma manera, están caminando en el espacio, están realmente poniendo en práctica esa particularidad del cabeceo que tiene el baile del tango, que es parte de sus orígenes, pues. Entonces las personas están bien sintonizadas con esa práctica. Es muy interesante como antes de la tanda las personas ya se están posicionando como al acecho, ¿no? Se están moviendo por la pista, fuera de la pista, para posteriormente ingresar a la pista. Es muy interesante. Como dije antes, son incansables. Todo el tiempo están bailando. Bailan. Es de una manera impresionante. Y la disciplina, es una disciplina férrea. Bueno, es una disciplina europea también en ese sentido. Eso que menciona Carlos efectivamente nos llama la atención. Normalmente, bueno, nosotros somos un par de milongueros que llegamos a la milonga y si la tanda nos gusta, bailamos y normalmente bailamos muchas tandas. Un poco diferente a lo que pasa en Buenos Aires, que eligen qué tandas bailar y no necesariamente bailan todas. Si bailan 2 o 3 tandas en la noche está perfecto, depende de la experiencia. Pero aquí efectivamente ellos bailan todo. Acá se baila todo, o sea, y es un poco particular que a veces hemos visto con algunos DJs reconocidos de Latinoamérica, que vienen las tandas organizadas de cierta manera, pero aquí es fácil encontrar después de una tanda de Darienzo una tanda de valses o pegadita a la tanda de valses y la tanda de milongas, y tienen la energía suficiente para seguir bailando. Salen, cambian de pareja y la pista se llena así. Y los DJs cambian durante cada una de las jornadas. Y tienen diferentes estilos. Ellos logran hacer un complemento, a veces se especializan en las orquestas clásicas, otros llaman a la pista a orquestas un poco más modernas, pero básicamente todo está muy equilibrado, lo clásico, lo moderno, tiene momentos intensos y lo que dice Carlos, pues la energía de la pista casi siempre está súper full. La energía de la pista es buenísimo y la energía es muy chévere, o sea, vale la pena darse la pasadita por uno de esos festivales porque es muy enriquecedor. Muy bueno. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en la participación del Belgrado Summer Tango Maratón de este año? Bueno, tenemos que decir que el lugar es increíble, es maravilloso, es un rinconcito de Buenos Aires en Belgrado. O sea, tú entras y tú puedes sentir la atmósfera y como el amor que tienen las personas por el tango, independientemente de que tu idioma no sea el de ellos, el de la mayoría de los participantes, tú te sientes como en casa. Tú encuentras al otro lado del mundo, como nosotros lo hicimos, un lugar en el que te sientes parte de algo. Sí, si bien sabemos que lo que nos permite comunicarnos es el idioma, en cierta manera. El inglés, por supuesto, es el idioma universal, pero también hay un idioma universal de los tangueros y es el baile. En la medida en que nosotros podamos bailar, pues digamos que no tenemos barreras o vamos a superar cualquier barrera. Eso sí, entendiendo cuál es la dinámica, respetando obviamente la pista, respetando los códigos. Acá hay una práctica muy bonita y es que cuando uno va a entrar a bailar, cuando uno va a entrar a la tanda, pues básicamente le pide permiso a la persona que viene pues atrás. Para que te dé la entrada. Con un gesto muy amable le dice a uno que siga. Es muy chévere, me pareció eso uno de los códigos muy buenos. Supongo que se hará en muchos lugares, sin embargo, pues en las milongas que nosotros hemos estado, no siempre ocurre eso, sino que la gente va entrando de cualquier manera a la pista. Entonces ahí también se pueden presentar choques y si ocurren cosas que no están dentro del código de la milonga. Pero, como dije, acá es una disciplina bien interesante, una disciplina europea para poder entrar a la pista y digamos que así el baile, la milonga, todo fluye de la mejor manera. Hemos llegado al final de esta aventura tanguera, hemos pasado unas tardes increíbles y nos hemos bailado unas buenas tandas de lo que más nos gusta, el tango. Así que gracias por acompañarnos. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse, no olviden compartirlo, darle like y por supuesto cuéntenos en los comentarios cómo les pareció todo el evento y a qué otro evento les gustaría asistir. Y hasta un nuevo episodio de Te contamos cómo.